Shalom, hermanos. En esta ocasión quiero compartir en este Shabbat una palabra con ustedes. Y como siempre me baso en la escritura, y en esta ocasión quiero hablar un poco del famosísimo adivino profeta Balaam, cuando su encuentro con el rey Balac. Recordemos que primeramente el rey Balac comienza a llamarlo a él por medio de algunos emisarios, y Balaam se niega un poco a ir, pero cada vez había gente de más alto rango, hasta que necesita el mismo rey Balac acudir a tratar de pervertir a Balaam. Entonces veamos un poco a este Balaam como una persona quizás cristiana e indecisa, en una comparación que Balaam vemos que era un profeta que él mismo se define con caído pero con los ojos abiertos, que había conocido de Dios, que había estado en la presencia de Dios, pero aún así había tropezado. Y vemos cómo pretende ser usado por el enemigo hacia el propósito de Dios de una manera que lo maldiga, que lo impida. Entonces, en esta comparación vamos a poder ver las perspectivas que el diablo utiliza para atacar a las personas cuando comienzan a conocer, o cuando ya han conocido un poco de la vida en el Señor, y cómo es que cada vez va por diferentes ángulos a tratar de maldecir el propósito que Dios ha tratado y te ha impulsado y quiere para tu vida. Entonces vemos en Números 22, comenzando con el versículo 40, dice que Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam a los príncipes que estaban con él, y al día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir los altos de Baal, y desde allí vio la extremidad del pueblo. Y en la extremidad quiere decir que vamos a decir una parte del pueblo a lo último, y ahí, desde ahí él quiere que lo maldiga. Como podemos ver, esto que se refiere a la extremidad es que le muestra algún campamento. Ese campamento pudo haber sido el de Rubén, por decirlo de alguna manera, donde le exhibe, mira, por ejemplo, Rubén, esa tribu contiene un gran pecado. Incluso Rubén, se metió con una de las mujeres de su padre. Es muy pervertido. Esa parte de Israel merece ser maldecida, sabiendo que al afectar una parte, como cuando pone una manzana podrida, va a afectar todas. Entonces el rey Balac le muestra el pecado grande de aquel, vamos a decir, de aquella parte de Israel, de aquella familia de Israel. Pero cuando el Espíritu de Dios toma a Balaam, vemos cómo él confronta esta situación de cuando el diablo te acusa de tu pecado y te dice, mira, tú no puedes seguir a Dios porque has cometido tantos divorcios, has hecho tantos robos, has cometido cualquiera que sea lo más grave de tu pecado, llámese aborto, llámese asesinatos, llámese como se llame. Pero cuando Dios extiende un propósito, veamos cómo le responde. Solamente en una fracción dice, siguiendo ahí, cuando el Espíritu toma a Balaam y le dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová o Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las gentes. Aún así, aún con ese pecado, aún con todo eso, él dice, ¿por qué
he de maldecir al que Dios no ha maldito? Siempre Dios te está dando una oportunidad. ¿Y por qué he de desechar al que Dios no ha desechado? Porque en la gracia de Cristo, por muy fuerte que sea tu pecado, dice que si fuera como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay una oportunidad mientras haya vida de retornar. Dios no te ha desechado. Entonces, la perspectiva del diablo es acusándote hacia tu más grave pecado para que tú te sientas indigno. Pero cuando entiendes la gracia de Dios, tú te vuelves digno por el sacrificio de Jesús, no por ti mismo, y te da la oportunidad de que si tú crees que Él muere por tus pecados, de volver a ingresar a esa parte de lo que es lo que Dios quiere para ti y llevar una vida con propósito de Dios. El segundo ángulo, vemos cómo Balac vuelve y dice que ahora solamente vea una parte. Ya no nada más le señala lo último, sino le dice, mira, asómate acá, ve una parte. Y deduciendo la bendición, él puede mostrar y le dice, mira, esa parte que ves ahí son cobardes. Son personas que no se han atrevido a hacer las cosas. Les impide su miedo, su temor. Aunque hay otros que quizás sí sean fuertes para luchar, hay otros que son muy cobardes. Hay otros que incluso reniegan de tratar de llevar esas batallas. Recordemos mucho la rebelión de Corea y muchas otras cosas. Pero veamos la respuesta que Dios le da al profeta cuando le dice, estamos en Números 23 y dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Está diciendo que estando en la presencia de Dios, estando en todo lo que, en el propósito que Dios quiere alineándote, vendrá una fuerza que te levantará como un león, que se cumplirá. Dice que beberá la sangre de los muertos. O sea, está diciendo que serás agresivo, que esas fuerzas que tú no tenías, ese valor que no podías tener, vendrá, aún que el diablo te diga, mira, tú no puedes porque no tienes el valor, no tienes las agallas. Pero el Espíritu Santo dice que Él viene y no nos da un espíritu de cobardía. Él nos da un espíritu de dominio propio y de valor. Entonces vemos esa otra perspectiva del diablo, cómo te ataca. Tú eres una persona que no tienes el valor para hacer las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, vemos la contestación de la bendición de Dios, cómo te da el valor como de un león. Y por último vemos cómo en el capítulo 24 lleva Balac a Balaam y le dice, mira, y les asoma, lo asoma al desierto, donde están todas. Dice, mira, ve nada más los recursos con lo que cuentan, ve nada más en dónde habitan, ve simplemente dónde están. Nosotros vivimos en lugares donde hay leche y miel, ellos están en el desierto. Y eso me puedo referir a que veas tu situación. Podrás decir, mira, mi situación económica está muy, muy difícil, mi situación física o mi situación de divorcio o quizás hasta en una cárcel, es un desierto donde no hay salida, donde estoy atrapado, no veo un futuro. O sea, es algo que está muy difícil. Pero recordemos que en ese desierto el Señor proveyó de nube para calmar el sol, proveyó de una columna de fuego para calmar el frío. Pero veamos lo que te mantendrá es la esperanza y la confianza en Dios. Vemos cómo en el capítulo 24 la contestación dice, en el verso 5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel.
como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linares plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y sus simientes serán muchas aguas. ¿Ves la completa contrariedad de lo que el diablo te dice a lo que Dios te está bendiciendo? El diablo te dice, ve tu futuro, ve donde habitas, ve tu condición física, y ve la promesa de Dios. Dice, como aguas, los está viendo porque el Señor sabe que iban a conquistar la tierra de Canaán. Entonces, esta bendición es grandísima, puesto que al alinearte con Dios, cualquiera que sea tu situación, el Señor dice, el que viene a mí, el que tiene sed, que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva te vendrán a prosperar, y como dice el Salmo, el que estará plantado junto a corrientes de aguas será que tan grande que su fruto dará fruto a su tiempo. Entonces nosotros podemos ver esos ángulos que Balac, tipo del diablo, utiliza para tratar de maldecir el propósito de Dios, y vemos cómo la bendición de Dios viene y transforma ese intento que ataca tu mente de decir, mira mi pecado, mira la falta de fuerza que tengo, la cobardía que se me infunde, o mira simplemente cómo estoy, dónde estoy, dónde habito, no veo un futuro, pero la palabra marca, ¿verdad? Ellos no tenían cómo derribar aquellas murallas de Jericó, y sin embargo fueron derrumbadas milagrosamente por el poder de Dios. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que observar cómo es que el diablo nos ataca y acudir a las promesas de Dios, porque esas son las que realmente valen, son las que realmente son el propósito que será cumplido siempre y cuando tengas fe. Shalom.